Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él. Una vez más les damos nuestra más cordial bienvenida a su programa ¿Qué dice la Escritura? Siempre damos gracias a Dios por asistirnos en este programa de la Iglesia de Cristo en Sunset. Estamos en la ciudad de Springfield, en los Estados Unidos, aquí desde Missouri. Gracias por contar con su presencia. Siempre es para nosotros un placer compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 verdades fundamentales que realzan la importancia de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos es un libro maravilloso. Algunos le han llamado el quinto evangelio. El apóstol Pablo resume la obra redentora de Cristo en este maravilloso libro que el apóstol Pablo escribió, según la mayoría, en el tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto, aproximadamente en el año 55 al 57. Bien, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, Romanos 5, 6 al 8, nosotros leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que no cesamos de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, dice el apóstol Pablo, porque Él murió por todos nosotros. Cuando Pablo escribió a los cristianos allá en la ciudad de Roma, en esta epístola a los romanos, recordó que su destinatario, la mayoría de aquellos hombres gentiles, vivían sin Cristo, sin esperanza, y dice acá que Cristo murió por todos. ¡Qué bendición tener siempre a un Jesús Redentor, a un Salvador, que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros! Pablo entonces establece esta verdad, y si sigue leyendo usted conmigo aquí en Romanos capítulo 5, ahora en los versículos 9 y 10, Romanos 5 versículos 9 y 10, leemos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que ha dado a toda la humanidad la esperanza de ser justificado delante de Dios. Y la justificación viene, dice el apóstol Pablo, a través de su sangre. Justificados en su sangre, por Él, por Cristo, que es el único que puede darnos a nosotros esperanza de salvación, es que nosotros podemos ser reconciliados con el Altísimo, podemos ser reconciliados con Dios. Recordemos, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo su obra maravillosa allá en el jardín del Edén, en el paraíso, todo era bueno en gran manera. Así usted lee allá en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios terminó la obra maravillosa de la creación. El hombre reinaba en paz, en comunión con Dios, pero tarde que temprano se manifestó el enemigo, y el hombre entonces cae de la gracia delante de los ojos de Dios.
el pecado empezó a reinar. Capítulo 3 nos narra ese triste evento. Y desde ese momento el hombre quedó expuesto al pecado, muerto espiritualmente hablando, y se empezó a cernir una nube oscura, un mundo de maldad, de injusticia sobre todo el linaje humano. Y fue necesario entonces, y eso fue un acuerdo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde antes de la creación del mundo, que el Hijo viniera al mundo, que Cristo muriera. Y su muerte fue cruel, su muerte fue cruenta, su muerte fue dolorosa, pero lo hizo para darnos a cada uno de nosotros esperanza de salvación. Por eso no podemos dejar de hablar y de valorar también y de darle gracias a Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, también nos dice estas palabras: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, ya hemos dicho que después de la caída reinó el pecado, pero Cristo vino al mundo con un plan maravilloso, con un propósito digno de honor y de gloria, dar su vida en rescate de todos nosotros. Participó de carne y sangre. Y eso es lo que dice el escritor allá del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Cristo poderoso vino, estuvo entre nosotros los mortales, y su propósito era destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La condición del hombre era triste. Jesús vino al mundo entonces para llevar a cabo su obra de redención a favor de todos nosotros. Y por eso es que predicamos la palabra de Dios. Por eso es que no dejamos de recordar la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hemos justificado la obra redentora de Cristo a través de la Escritura. En otras palabras, la Biblia nos habla de esa obra redentora. Usted puede encontrar evidencia de esta verdad, y hoy vamos a entrar a ver una de las primeras 3 verdades fundamentales que nos ayudan a nosotros a valorar la importancia de la obra redentora de Cristo. La primera verdad que yo quiero compartir con usted a esta hora, mi apreciable amigo, mi apreciable hermano, hermana que me está escuchando, es que todos necesitamos de Cristo el Salvador. Sí, déjeme repetirlo otra vez. Todos necesitamos de Cristo el Salvador. No hay un ser humano en la faz de la tierra que no necesite de un Salvador, de Jesucristo, de Jesús el Salvador del mundo. Vamos a ver 5 razones importantes que nos permiten reconocer esta verdad de una manera clara y sencilla. La primera razón es que sin Cristo estamos perdidos. Sí, es lamentable, es triste, pero nuestro Señor Jesucristo, allá cuando usted puede ver la maravillosa experiencia que tuvo Zaqueo cuando vino a los pies de Cristo, cuando Jesús le visita a este hombre, y en su casa dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú también eres un hijo de Abraham, un descendiente de los hijos de promesa. En Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10, Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, producto del pecado, producto de esa
triste realidad de la tragedia del pecado, del problema más grande que el hombre enfrenta hoy en día. ¿Y sabe qué, mi amigo, mi amiga? No es la falta de dinero nuestro mayor problema, no es la falta de vivienda nuestro mayor problema, no es un problema de enfermedad nuestro mayor problema. Nuestra mayor desgracia es el pecado. El pecado que entró a reinar después de la caída del hombre. Pero ya hemos enfatizado, hay esperanza porque hay un Cristo Redentor. Un Cristo Redentor que está a disposición de todos aquellos que necesiten de Él. Por eso estamos diciendo hoy que todos necesitamos de Cristo, el Redentor. Y la primera razón es que sin Cristo estamos perdidos. Estamos extraviados, no tenemos norte, no tenemos un rumbo seguro. Nuestro destino es incierto, es peligroso, es inestable. Pero si usted considera a Jesús, si usted realmente ve en Jesús al Salvador, usted podrá tener esperanza de un Redentor que lo va a rescatar, porque Él vino, dice, vino a buscar, en lugar de ser nosotros los que busquemos a Dios, pero en nuestra rebeldía, en nuestro pecado nunca lo hemos hecho. Él vino a rescatarnos y a salvar al que se ha perdido. La segunda razón que quiero destacar hoy, que establece la verdad de que todos necesitamos de Cristo el Salvador, es que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Sí, sin Cristo usted y yo estaríamos muertos en delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, hablándole a esta comunidad, a este pueblo cristiano que vivía en la ciudad de Éfeso, dijo las siguientes palabras: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí una vez más estamos estableciendo la verdad de Dios, estamos estableciendo la palabra, la autoridad, donde nos dice que una persona sin Cristo está muerta en delito y pecado. Sí, y es que cuando el hombre peca, muere espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia se traduce en su etimología exacta como separación. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la muerte física, que es cuando una persona fallece y vamos al cementerio, la sepultamos. Bueno, en ese momento ocurre una separación, hay una muerte. Se separa la parte corporal de la parte espiritual. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra. Aquí ocurrió muerte. Pero también la Biblia nos habla de muerte espiritual, que es entonces cuando morimos, cuando nos separamos de Dios, y eso es por causa de los delitos, por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestros pecados. Así que esta otra razón es importante que nosotros la consideremos para establecer la necesidad de un Salvador. En tercer lugar, una tercera razón por la cual todos necesitamos de Cristo el Salvador, es que sin Cristo estamos separados de la comunión con Dios. Sí, déjenme decírselo otra vez, sin Cristo estamos separados de la comunión con Dios. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, allá en Isaías 59, en el versículo 1 y 2, dijo las siguientes palabras, claro, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová Dios guiándole, dijo, he aquí, dice, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta declaración de Isaías
Estas verdades que brotaron de la boca de este siervo de Dios, por supuesto que venían del Altísimo, establecen una verdad muy triste. Si usted y yo vivimos en pecado, estamos separados de la comunión con Dios. Dios no es que no quiera bendecirnos, no es que se haya cortado la mano de Dios para salvar. Él siempre está dispuesto, Él siempre está disponible, Él quiere lo mejor para usted, amigo y amiga. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos y hermanas en Cristo. Dios quiere darnos bendiciones constantes. Dios nos ama, Cristo te ama a ti y a mí, pero hay un problema. Nuestras iniquidades nos separan de Dios, nos dividen de Dios. No podemos tener una buena comunión con Dios si vivimos en el pecado. Por eso es trágico estar en esa situación delante del Señor. Dice Isaías, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros a Dios. La mano de Dios no está con nosotros. Se ha ocultado el rostro de Dios para no oír. Ya Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15, había establecido esta verdad. Cuando dijo que si ustedes multiplican, dice, sus oraciones, yo no oiré, dice Jehová el Señor. Llenas están de sangre vuestras manos. Ustedes están en pecado y por eso yo no oiré, dice. Pero bueno, hermanos, tenemos un Dios omnisciente, todo lo sabe. Dios tiene un conocimiento exacto de todas las cosas. Desde antes que oremos, Él sabe, dice Jesús, lo que nosotros vamos a pedir en nuestras oraciones, lo que vamos a decir en nuestras oraciones. Él, claro, escucha, pero el punto es que no va a dar una respuesta positiva. Dios no va a bendecirnos si nosotros estamos separados de Él, si estamos divorciados de Él, si estamos en rebeldía, en pecado. ¿Por qué? Porque se ha quebrantado nuestra comunión. En cuarto lugar, una cuarta razón que nos permite ver la importancia de la necesidad de Cristo en nuestra vida. Mire usted, amigo, yo, todos necesitamos de Cristo el Salvador. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, sin Cristo usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos, otra vez, este libro precioso, es un resumen, es una síntesis del glorioso evangelio. En Romanos está concentrada la obra redentora de Cristo. Dice Romanos 3:23, las siguientes palabras, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, hablamos verdad. La Biblia, la autoridad de Dios nos está diciendo, todos pecamos. No hay una persona en la faz de la tierra que no haya pecado. Y qué triste, recordando estoy a esta hora, que hay muchas personas que creen que están bien delante de Dios. Hay personas que dicen, yo no he pecado. Yo no soy pecador. Mira aquel hombre que está allá, aquel borracho, aquel mercenario, aquella prostituta. Eso sí son pecadores. Yo no he pecado. Yo estoy bien con Dios. Qué triste que haya personas que crean que su camino es correcto, pero su final es camino de muerte, como bien lo dijera el proverbista. Qué triste es reconocer esta situación, porque la misma Escritura dice ahí en Romanos 3, en el versículo 10, Romanos 3, en el versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno, palabra de Dios, no hay uno. Usted, si no peca por las palabras que dice, malas palabras, Jesús dijo, por cada palabra obscena que salga de vuestra boca, daréis cuenta delante del Señor. Si no pecamos por un mal pensamiento, usted puede estar oculto, encerrado, pero ahí puede llegar un mal pensamiento. Si no pecamos por las cosas que no deberíamos ver, o por las cosas que no deberíamos tocar, o por las cosas que no deberíamos oír, estamos todos expuestos, somos vulnerables al pecado. Y primera de Juan capítulo 1 en el versículo 8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es, amigo, sin Cristo
nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de que todos hemos pecado y como resultado no tendremos acceso a la gloria de Dios, no tendremos acceso al cielo, a la morada gloriosa que Cristo ha preparado para nosotros. Eso es triste. Por eso es que estamos estableciendo que es necesario un Salvador del mundo, que se haga eco de las palabras de Juan el Bautista cuando él vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La quinta razón y última es que sin Cristo estamos expuestos a la condenación eterna. Sin Cristo estamos expuestos a la condenación eterna. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. En el versículo 8 nos dice la siguiente palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya hablamos de muerte física. Ya hablamos de muerte espiritual, pero aquí la Escritura nos habla ahora de una muerte segunda, una separación segunda. Y esto está hablando allá de que no tendrán acceso delante de la presencia de Dios todos aquellos que estén en pecado. No podrán gozar de la gloria eterna. ¿Cuál será el destino? La condenación. Triste decirlo, pero así es. Todos los que estén en pecado, cuando comparezcan ante el tribunal de justicia, serán separados eternamente de la presencia de Dios, serán echados en el lago de fuego y azufre. Es una forma de describir el infierno, es una forma de describir el destino final de los pecadores. ¿No le parece que esta otra razón es de peso para reconocer entonces que necesitamos de un Salvador? ¿Que necesitamos de Cristo el Redentor? Claro que sí. Hemos presentado 5 razones principales que justifican la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Atesórenlas, considérenlas. Todos necesitamos de ese bendito Salvador, de Cristo, y de sus verdades que están reveladas en el Nuevo Testamento. Así que yo le animo, amado hermano, amado amigo, como Cristo cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, allá en Mateo 11:28, que usted y yo vayamos ante la presencia del Señor. Cristo es maravilloso y su obra redentora está a nuestra disposición. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.